Hola, hola, ¿están por ahí? ¿Están presentes? Tengo hoy día el tremendo desafío de hacer una clase para un grupo reducido de personas, que además no le veo las caritas, y en este horario que es matador, así que espero que hagamos una clase entretenida, interactiva, conversada, entender también de qué industrias vienen y cómo los podemos ir acompañando en este proceso de aprendizaje. Así que quiero saber si están ahí presentes o no, que se presenten las que están acá. No sé, Ángela, ¿estás? Hola Bárbara, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpa que no me prende la cámara, pero cuando la prendo mi internet falla, no sé, no sé qué pasa, entonces estoy Ya. aquí. Qué bueno que estás presente, mucho gusto. ¿Y en qué área trabajas tú? ¿Qué tal? Bueno, yo trabajo en una agencia de endomarketing. Nosotros acompañamos a varios clientes en proyectos de transformación cultural, transformación, también en algunos, bueno, evaluaciones de clima, de cultura. Entonces tenemos varios clientes con los que trabajamos todo el tema de recursos humanos, ¿no? Netamente. Buenísimo, excelente. Hola Gabriel, Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches, Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Eh, Aún me encuentro en el trabajo, así que todavía no puedo prender la cámara. Estoy discretamente escuchando la presentación. Buenísimo, gracias Gabriel. Bueno, de ahí te hago preguntas en qué trabajas y cuáles son los focos. Hola Emilia, ¿estás? Hola, ¿Cómo estás? Se te fue el audio. Hola Víctor, ¿estás? Hola Emilia. volví. Sí, volví. Ya, ¿qué tal? No enciendo la cámara porque estoy en mi cuarto organizando. Tengo todo un desorden. En un ratitito ya terminando, la activo para poder que nos podamos ver como más tranquilas. No te preocupes, veo que tienes hijos pequeños y este horario también es fatal para quienes tienen hijos pequeños, así que Sabrás que son los hijos de mi vecina que están acá justo en la puerta de mi ventana, entonces se escucha todo el desorden, por eso es que tampoco conecto nada. Bueno, yo te cuento, yo soy psicóloga social, he trabajado en la parte de recursos humanos durante algún tiempo, ahorita ya no estoy vinculada en una empresa, pero estoy trabajando en un proyecto individual, un centro de terapias, y bueno, terminando todo mi proceso de formación profesional y actualizándome cada vez, no solo en prácticas individuales, sino colectivas, que es también lo de mi fuerte, así que acá estoy con toda la expectativa. buenísimo, un gusto. Gracias Emilia por conectarte. Bueno, Vale. hoy día vamos a hablar sobre los desafíos de transformación organizacional en la era digital. Y veo que varios de ustedes trabajan en el área de personas, recursos humanos, transformación cultural, y es para pensar en el tema de la transformación cultural, también es súper importante entender los procesos de transformación del negocio, pero desde arriba, o sea, desde la estrategia. Muchas veces las áreas de personas, las áreas de marketing, las áreas como que están mucho más con el cliente interno. El cliente externo a veces se quedan atrás en torno al diseño de las estrategias de transformación. Y para poder impulsar cambios culturales es muy importante entender también en el momento histórico que hoy día estamos viviendo, que en el fondo esta pandemia o mundo post pandemia ha acelerado de una forma radical los procesos de transformación de muchas organizaciones. Antes de comenzar la clase voy a presentarme. Yo soy Bárbara Silva, llevo más de 12 años trabajando en innovación y transformación digital. Y no sé si ustedes han escuchado de la Singularity University en Silicon Valley, pero la introduje en América Latina. Yo soy de formación psicólogo organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez y al mismo tiempo tengo una maestría en psicología de las organizaciones y una maestría en gestión de la innovación. Y con esa mirada me ha permitido empujar fuertemente procesos de transformación digital en distintas empresas. Me formé en Silicon Valley en el 2012 y 2013 con el fin de entender la velocidad con que se estaba moviendo el mundo, y fue súper bonito porque
tuve la posibilidad de mirar el futuro mucho antes de los fenómenos que hoy día que están pasando, que son obvios. Así que me he dedicado muchísimo tiempo a establecer puentes entre el mundo análogo y el mundo digital, con impacto en las culturas organizacionales. También he tenido algunos reconocimientos internacionales, como en el Foro de Asia-Pacífico, como Mujer Innovadora. He participado varias veces en el Foro Forbes Mujeres Poderosas, y además tengo un lindo hijo de 3 años y un marido fabuloso que me acompaña en este camino. Y uno de los temas que a mí más me apasiona es impulsar los procesos de transformación profesional también en las mujeres, y creé una organización hace ya 9 años que se llama Her Global Impact, que es un movimiento global que prepara a mujeres profesionales con los conocimientos y las herramientas para impulsar esta cuarta revolución industrial. Y además formo parte de directorio, he liderado distintas organizaciones internacionales, en fin. Pero todo muy asociado al mundo de la innovación y transformación digital. Si hoy día tenemos una agenda interesante, no se asusten con la cantidad de temas, vamos a hacerlo lo más dinámico posible, espero no ser la única que hable, sé que esta clase va a quedar grabada, así que si aquellos que no pudieron participar también podrán verla. Entonces, dentro de la agenda vamos a hablar sobre por qué muchas transformaciones digitales fallan. ¿Qué es una transformación digital? Todo el mundo habla de eso, pero tenemos que tener consenso de qué es lo que es, las distintas fases del proceso de transformación digital que llevan a la transformación del negocio, los desafíos de transformación del negocio que tienen un impacto directo con la gestión de las personas y la cultura. Vamos a hacer un ejercicio grupal, que espero que estén lo suficientemente conectados con la sesión para que lo podamos realizar. Vamos a hablar sobre una cultura de trabajo ágil, vamos a hablar sobre el caso de Amazon, vamos a hablar de la mentalidad de crecimiento y liderazgo adaptativo, vamos a hablar del caso Cisco, caso de Google y algunas conclusiones. ¿Ya? Entonces, ¿sabían ustedes que la mayoría de las transformaciones digitales fallan? Sí, no, por favor, vayan levantando la manito, o acá nuestro amigo que está en el aula virtual que me ayude, porque a veces no veo las manitos, o lo vayan poniendo en el chat, pero tampoco puedo leer el chat mientras estoy presentando, entonces que me ayuden, o vayan abriendo el micrófono y digan si sabían o no, o vamos haciendo esta cosa bien interactiva. Bueno, les quiero... No sabía. ¿No sabían? Ya, bueno. Es que es impresionante la data, porque entre el 70 y 95% de los procesos de transformación digital fallan, de acuerdo a una serie de estudios de Deloitte, de Harvard, de McKinsey. Ahora, ¿por qué fallan? Yo traía una herramienta maravillosa que se llama Mentimeter, pero me da mucha pena que una persona conteste, entonces espero que estén todos acá, pero quiero saber qué piensan ustedes. Ustedes pueden escanear este código y comentar de acuerdo a este gráfico que les voy a mostrar y ver sus respuestas, y también voy a ver qué tan presentes están aquí en la sesión. ¿Pudieron escanear el código? O si no, pueden meterse al sitio web menti.com desde su celular y ponen ese código. Y la pregunta es, ¿por qué fallan los procesos de transformación digital? ¿Exceso de optimismo de los líderes? ¿Falta de una gobernanza? ¿Priorizar implementación tecnológica antes que las personas o todas las anteriores? Bueno, la única persona que contestó... muy bien, ya vamos en 2. Priorizar implementación tecnológica antes que las personas. Bueno, les quiero comentar que todas las anteriores, voy a volver a la sala. ¿Y por qué todas las anteriores? Porque los procesos de transformación digital son muy complejos. Hay aspectos técnicos, pero también hay aspectos adaptativos y culturales. Por una parte, como está de moda el término transformación digital,
existe un optimismo de que la tecnología va a venir a resolver todas las problemáticas no resueltas dentro de la organización, que tienen mucho que ver con liderazgo, con estructura organizacional y con procesos. Entonces se generan altas expectativas hacia los resultados. Otro factor que hace que fallen los procesos de transformación digital en este 70 y 95% es la mala ejecución. Hay una distancia gigantesca entre tener una gran idea y la implementación de esta idea, porque la implementación de una idea implica tener el equipo adecuado, los procesos y la gobernanza. Y entonces ahí viene que muchos procesos de transformación digital ni siquiera tienen una gobernanza, entonces nadie toma decisiones en estos procesos de transformación y existe una tendencia a darse vueltas en círculo, o, como habíamos hablado, pensar de que la tecnología podría resolver todas las problemáticas de la organización, pero no nos ocupamos de capacitar a las personas, a los usuarios, que van a hacer uso de estas tecnologías, y entonces el usuario tiende a utilizar el sistema paralelo, el sistema que conoce, y resulta que choca con estos procesos de gestión del cambio. Por otra parte, en este tema de generar expectativas hacia los resultados, se utilizan indicadores o métricas incorrectas que tienen que ver con obtener resultados inmediatos, cuando todo tiene una curva de aprendizaje y adopción dentro de la organización. Por otra parte, desafíos de liderazgo, porque muchas veces las personas que han hecho exitosa a la organización en el pasado no significa que hoy día tengan las competencias para liderar y gestionar esta transición entre lo viejo y lo nuevo, y por lo tanto se necesitan equipos multidisciplinarios, equipos multiculturales y equipos intergeneracionales, es decir, que representen a distintas generaciones que puedan comprender estos fenómenos de cambio. Entonces, para que podamos aunar el concepto de transformación digital, ¿qué es para ustedes la transformación digital? ¿Están por ahí? ¿Alguien quiere hablar? Levantar el micrófono. Bueno, vamos a utilizar un concepto que va a aunar esta definición que vamos a utilizar a lo largo de esta sesión. La transformación digital es la forma en que preparamos un negocio para el futuro. ¿Y eso qué es lo que implica? Implica un cambio en el modelo operativo, un cambio en los modelos comerciales, un cambio en la gestión de clientes heredados a una nueva realidad. En este contexto de transformación, ser ágil es la norma, generar experiencias humanas es el enfoque, la tecnología y los datos son los facilitadores, y la generación de valor exponencial es el resultado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los procesos de transformación digital, lo podemos definir en 3 etapas. La etapa de modernización, la etapa de transformación de la empresa, y la etapa de creación de nuevos negocios. Entonces, cuando hablamos de la etapa de modernización, hablamos de la etapa de remodelación del negocio. ¿Y qué implica? En el fondo, la primera etapa al momento de iniciar un proceso de transformación digital tiene que ver con simplificar y digitalizar los procesos y funciones existentes. El problema es que muchas empresas ni siquiera tienen definidos sus procesos o las funciones. Entonces, en el fondo, hay que empezar a hacer un trabajo importante de organizar primero estos procesos, priorizarlos, analizarlos si es que corresponden o no, porque también un proceso de modernización implica que muchos procesos pueden llegar a desaparecer. Entonces, cuando uno
habla de modernización como la primera etapa del proceso de transformación digital, lo ve en tres aristas: en la experiencia de clientes, en las operaciones y en los colaboradores, ¿ya? Entonces, desde la experiencia del cliente, lo que más rápido han hecho las empresas tiene que ver con diseñar aplicaciones donde el cliente pueda contactar rápidamente a la organización o generar puntos de contacto de autoservicio. La idea es poder capturar y seguir creando valor hacia los clientes. Respecto al área operacional o forma de gestionar la organización, se busca principalmente en esta modernización rediseñar los procesos centrales y conectar la información entre áreas. Y en la etapa o en el área de colaboradores, también las empresas, al modernizar estos procesos de transformación digital, se abocan a la automatización de los procesos de recursos humanos, del payroll, de los beneficios, de las encuestas, y han desarrollado portales de autoservicio para los empleados. Ay, disculpen, es que se me mueve este mouse, que es medio dinámico. Entonces, lo que se busca acá finalmente es poder tomar lo existente y llevarlo al plano digital, pero desde una forma muy básica. Y uno de los grandes problemas al momento de entrar a esta fase de modernización es que las personas se dan cuenta de que los datos no están organizados, que los datos están organizados en carpetas de distintas personas, porque los procesos han sido definidos por procesos como asociados a las personas y no a la función. Entonces, la persona puede cambiar, puede evolucionar, puede ascender dentro de la organización o puede irse a otra organización, y resulta que ese conocimiento queda almacenado en la carpeta de la persona y no de la función. Y eso finalmente genera problemas al momento de buscar automatizar y llevar estos procesos de transformación digital, porque es como partir de cero. Esa es la primera etapa, la fase de modernización. Después tenemos la fase de transformación, y que se enfoca principalmente en mejorar las operaciones existentes. Pero cuando tiene éxito, a menudo crea mucho valor. Por ejemplo, cuando analizamos la experiencia del cliente, una etapa de transformación puede ser la integración de canales físicos con los digitales, es decir, que el cliente final tenga una experiencia omnicanal, es decir, pueda yo acceder a mi cliente desde distintos puntos de contacto. Si alguna tiene preguntas, abre el micrófono y me las hace, yo feliz de responderlas. Desde las operaciones es realmente fundamental que la organización pueda generar toda la operación para que estos datos puedan ser automatizados, es decir, y que los procesos no se caigan, porque finalmente si hay fricción en la experiencia del cliente, porque la plataforma no funciona, porque el servidor se cayó, o porque de alguna otra manera hay algún proceso que no se entendió de la experiencia del cliente, entonces eso genera fricción y perdemos clientes o perdemos credibilidad. Y desde el punto de vista de los colaboradores, una vez que ya pasamos por la etapa de la modernización, es tremendamente importante crear procesos y políticas donde se institucionalicen una metodología o un método de trabajo, donde en el fondo se impulse la agilidad y se establezca también una cultura de constante aprendizaje y recapacitación. O sea, nosotros hemos visto, y que todos los días aparecen en los medios de comunicación, de que se están generando desvinculaciones gigantescas en distintas grandes compañías, porque a medida que es más grande la empresa, mayor necesidad tiene de hacer sus procesos más eficientes. Pero por otra parte están surgiendo empresas pequeñas, las startups de base tecnológica, que necesitan talento y necesitan
generar empleo, para dar escala. Entonces, hoy día también es un momento para replantearse caminos. ¿Quiero seguir creciendo en la organización que trabajo? ¿O en el fondo me independizo y sigo el camino de emprendedor o me asocio con otro para hacer crecer otro proyecto? Entonces, pero eso tiene que ver mucho con el entender el contexto en que estamos viviendo, en la industria donde tenemos mayor experiencia y los próximos pasos que queremos dar en nuestra carrera. O sea, hablamos de la modernización, la etapa de la transformación, y cuando hablamos de cuáles son los músculos críticos para el éxito de una transformación, es tremendamente importante alinear los hilos organizacionales tradicionales. Lamentablemente las estructuras organizacionales verticales, al tener tan departamentalizado su estructura, hace que se generen silos que en vez de colaborar, compitan entre ellos. Y es por eso que hoy día el trabajar en metodologías ágiles dentro de la organización para fomentar la colaboración es tremendamente relevante para impulsar los procesos de transformación organizacional. Hoy día las personas no es que manejen una función, sino que cada vez se hace más relevante que conozcan lo que hace el otro, que entiendan lo que otra área, porque de pronto surgen oportunidades de colaboración entre áreas. Por otra parte, para impulsar una transformación es tremendamente importante tener claro cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, ese modelo de gobernanza. Y tercero, estar constantemente evaluando y recapacitando al talento, identificando cuáles son los talentos que necesito hoy, si los talentos que trabajan hoy tienen la mentalidad y las capacidades para poder llevar a cabo nuevas funciones o funciones que hoy día son digitales, o necesitan capacitarse, o necesitamos buscar nuevos talentos fuera en el mercado laboral. Entonces, ahí es tremendamente importante analizar, dependiendo del nivel de toma de decisión y el nivel de complejidad de la organización, qué es lo que se necesita. Y bueno, y la tercera fase de un proceso de transformación digital es la creación de nuevos negocios, que tiene que ver con aumentar el tamaño del negocio o crear nuevas líneas de ingreso. Y por ejemplo, un ejemplo concreto en materia de experiencia cliente, fueron todos estos negocios que de alguna otra manera se ocupaban, por ejemplo, de vender productos o vender servicios, y migraron a los modelos de suscripción. Si nosotros, no sé, analizamos nuestra experiencia de cliente hace 15 años atrás, nosotros íbamos y consumíamos el arriendo de un video para ver películas en nuestro hogar, y hoy día estamos en nuestro hogar, pagamos una suscripción mensual en Netflix y podemos acceder a mayor valor en poco tiempo en la comodidad de nuestro hogar. Llevando ese ejemplo a las operaciones, toda la data que nosotros manejábamos en el pasado, previo al 2019, prácticamente no se sintoniza con esta nueva forma en que los consumidores han comenzado a consumir productos y servicios, donde la inmediatez es clave. Es decir, yo como cliente me demoro 2 días en responder, y ese usuario, o sea, perdón, yo como empresa me demoro 2 días en responder a un cliente, y puedo llegar a perder ese cliente, porque hoy día el cliente busca la inmediatez. Y por lo tanto, en la medida que más datos tengo de mi cliente, puedo predecir y anticiparme a su comportamiento, y para ello yo necesito crear una estructura flexible, procesos flexibles y personas flexibles que se puedan adaptar a las distintas necesidades de la organización y de los clientes. Y para la tercera etapa de los procesos de transformación digital, los colaboradores son clave, ya que se necesitan liderazgos fuertes que permitan liderar esta transición dentro del modelo que se conocía a este nuevo modelo que
tampoco ha sido probado ni validado, entonces hay mucha resistencia al cambio dentro de la misma organización. Entonces, cuando hablamos de estos desafíos de transformación del negocio, hoy día muchas de las empresas están pensando y mirando los modelos de plataforma. ¿Y a qué me refiero con un modelo de plataforma? Me refiero a que la organización hoy día es cada vez más flexible y digital, es decir, tenemos que estar preparados para vivir y movernos en formatos híbridos. Y claramente estos procesos de transformación digital van a ser apalancados con mayor agilidad dependiendo del acceso o no de la calidad de Internet a la cual los distintos niveles, tipos y tamaños de empresas puedan tener acceso. Entonces, en este modelo plataforma, la cultura es un trabajo del día a día, pero para generar transformaciones culturales poderosas que puedan apalancar estos procesos de transformación digital, es importante trabajar a nivel de proceso, que ya lo he mencionado, a nivel de negocio, a nivel de tecnologías, a nivel de cliente, usuario, proveedores, y a nivel de las personas. Entonces, desde los procesos es claramente clave el tener mapeada la organización, tener una adecuada planificación estratégica, poder estandarizar procesos que son repetitivos, revisarlos, integrarlos, y de esa forma se va a gastar menos tiempo, se va a utilizar mejor la tecnología, y se va a poder invertir más tiempo en lo que es importante, que es las relaciones humanas con clientes o con los mismos colaboradores. En materia de tecnología, cuando estos procesos de transformación digital claramente necesitan herramientas que den soporte a distintos procesos. Se va a requerir automatizar estos procesos, se va a necesitar analizar e integrar los datos que están en las distintas áreas y almacenadas en las personas. Pero lo relevante de esta data es la predicción de los eventos futuros. Ustedes saben que solamente menos del 1% de todos los datos que adquiere la empresa son utilizados, procesados y analizados para hacer predicciones. Solamente el 1%, es decir, nada. Estamos todo el tiempo apagando incendios como bomberos y no utilizamos los datos para identificar nuevas oportunidades de generación de negocios. Respecto a las personas, se va en estos procesos de transformación de negocios, necesitamos buscar personas que se adapten al cambio, no que generen resistencia, que estén abiertas al aprendizaje, que se anticipen y resuelvan problemas, que trabajen en equipo y sean autorresponsables, es decir, que se hagan cargo de sus éxitos como también de sus errores, y que de alguna otra manera acá trabajar en silos independientes puede conducir al fracaso de un área. ¿Ya? Y desde el punto de vista del cliente, o sea, la prioridad es el cliente. O sea, hoy día, con todo este tema de la pandemia, pospandemia, han muerto muchísimas empresas, han crecido otras, se han transformado, fusionado, pero en el fondo, ¿cuál es la diferencia entre la empresa que muere y la que no muere? Además del poco flujo de caja. O sea, muchas empresas mueren no por utilidades, sino por flujo de caja, sino que también porque no se ocuparon de entender a sus clientes, conversar con sus clientes, anticiparse a las necesidades del cliente y hacer gestión comercial en los tiempos donde todas las otras organizaciones se paralizaron. Entender estas nuevas necesidades. Hoy, en este mundo post-pandemia, las necesidades cambiaron y hay otra escala de prioridad en este minuto en los consumidores. Entonces, cuando hablamos de estos desafíos de transformación digital, podemos hacer una analogía entre el estado habitual de una organización tradicional que tiene una operación más bien reactiva versus una organización que tiene procesos de transformación más definidos y funciona de una lógica predictiva. Es decir, utiliza la tecnología para crear valor. Entonces, en el modo tradicional de organización, la empresa reactiva
el conocimiento está almacenado en la experiencia de las personas. En una organización con dinámica de trabajo predictiva, la información está a disposición de los usuarios. En una empresa tradicional reactiva, los procesos están mecanizados, son manuales. A pesar de que tenga la plataforma tecnológica, sigo usando la planilla Excel paralela, o la calculadora, o cualquier otro mecanismo que me saque del sistema y me lleve a lo manual porque no confío en el sistema. En cambio, en un modelo de trabajo predictivo, los procesos están automatizados, están integrados, y hay una visión en 360 grados del negocio. En el modelo habitual, se invierte muchísimo tiempo en labores operativos. En cambio, en el modelo de trabajo predictivo, se invierte mucho tiempo en planificación y creación de valor. En la organización habitual, los equipos son por funciones. En cambio, en la organización que tiene una dinámica de trabajo predictivo, los equipos trabajan de forma alineada. En la tradicional, la cultura no plantea nuevas formas de hacer las cosas. En cambio, en la cultura dinámica, se centra en el aprendizaje permanente. En la cultura tradicional, la toma de decisiones se hace basada en el estómago, en la intuición, en reacciones, en la experiencia de las personas. En cambio, en la lógica predictiva, en base a datos. En la habitual, existe una visión lineal de los procesos de negocio. En cambio, en la predictiva existe una visión transversal e integral de los procesos de negocio. En el estado habitual se busca siempre delegar responsabilidad o culpar a otros por responsabilidad. Nadie asume la responsabilidad de alguna problemática. En cambio, acá hay una autogestión, hay una autorresponsabilidad que se conoce como accountability. En la habitual hay un foco en control del riesgo, y en el trabajo predictivo hay foco en control del riesgo, la calidad y el aprendizaje. Y en el estado habitual hay mucha desconfianza en los entregables, en los proveedores, hay relaciones más bien transaccionales. En cambio, en las dinámicas de trabajo predictivas, hay una relación mucho más colaborativa, de creación de valor compartido, de entender las necesidades y co-crear con el otro. ¿Alguien tiene algún comentario hasta el momento? ¿Pregunta? Todo bien, gracias. Ya, súper. Entonces, en esta década, fíjense, casi el 50% de la fuerza laboral serán trabajadores autónomos. Y van a haber compañías sobre 2.000 empleados que no van a trabajar tiempo completo, salvo la gente que está en la primera línea. 30% de los trabajos tecnológicos van a quedar vacantes debido a la escasez de talento. Y hoy día hay una tendencia muy importante que las organizaciones impulsadas por valores y propósitos van a superar a sus competidores en ingresos, beneficios y rendimiento de las acciones. La sociedad cambió y las personas están esperando mucho más de las empresas. Y esperan que las empresas también resuelvan muchas cosas que el Estado no resuelve. Y por lo tanto se espera un valor social de la empresa. También, fíjense que el 90% de las empresas que ayudaron a sus colaboradores a identificar y desarrollar sus fortalezas, aumentaron entre un 10 y un 19% ventas y 29% de utilidades. Es decir, en la medida que la empresa me ayude a capacitarme, voy a también generar un mejor impacto en el negocio. Y de hecho, las empresas con empleados comprometidos superan en resultados y rendimiento organizacional en un 200%.
2% versus empresas que no, las personas no están comprometidas con el negocio. Y los empleados más innovadores tienen 2 veces más probabilidades de tener flexibilidad para elegir cuándo y dónde trabajar. Es decir, hoy día las personas que invierten tiempo en capacitarse, en aprender, en generar soluciones a los desafíos de las problemáticas de la organización y lo resuelven, tienen mucho más posibilidades también de tener oportunidades laborales. Entonces hoy día la agilidad, la escalabilidad y la automatización son palabras claves para esta nueva era de negocios transformadores. Quiero saber cuántas personas están activas ahora, porque en el fondo quería, o podemos conversarlo en esta sala, en sus áreas de oportunidades, que varios me comentaron que trabajaban con personas, ¿qué oportunidades ven de integrar la transformación digital en sus áreas de expertise? Como discutirlo, conversarlo. A ver, Alicia, abriste el micrófono. Pero, o sea, para entender, dentro de mi misma área, o sea, yo soy parte de recursos humanos. De hecho, mi empresa no está en el camino de la transformación. De hecho, está desfasada, creo yo, y más bien está empezando su proceso de digitalización. ¿No? Porque obviamente creo que como la línea base mínima es tener ciertas cosas digitalizadas, ¿no? Y dentro del área en el que yo estoy, la verdad es que aún estamos, o sea, recién implementando softwares para administración, software para procesos, pero no estamos todavía en esa etapa. En pañales totalmente. Están en pañal. Bueno, un poquitito como lo que veníamos conversando al principio, que esto es un viaje, o sea, primero modernizo las operaciones, las vuelvo digitalizar, ordeno la casa, ¿no? Y luego entro a la fase de transformación y luego creación de nuevos negocios. Pero creo que incluso hay un paso previo bien importante, que es la toma de conciencia de la importancia, ¿no? Porque, por ejemplo, y nos ha pasado justo este mes, el área de TI de la empresa es un área bien débil. Desde que yo entré, que ha sido hace 4 meses, lo identifiqué y lo comenté, es más, ¿no? Y qué ha sucedido, o sea, todos son perfiles muy juniors. En una empresa, o sea, no hay ni un solo perfil senior y no tienen ni siquiera un soporte externo como con este seniority, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No ha habido esa conciencia de la necesidad. Entonces, se ha caído todos los sistemas este mes, absolutamente todos, ha impactado en todas las áreas, con pérdida de data, cosas súper graves, ¿no? En procesos claves. Y recién se está tomando conciencia de la importancia de contar con la base que es el talento en esa área, ¿no? Entonces no se le daba a esa área el peso. Entonces yo creo que incluso esa toma de conciencia es tan importante, ¿no? Es como el paso cero. Increíble, porque ese paso cero solamente se queda en evidencia cuando quedan los problemas a la vista, ¿no? Cuando las cosas no funcionan, es como cuando se cae el internet, es como, existía el internet, ¿no? Es como... Y creo que incluso peor, que es lo que ha sucedido, es cuando ya, es decir, cuando hay pequeños problemas que perjudican a grupos pequeños o procesos que no se consideran como tan centrales, como que se puede ir aplazando, ¿no? Pero ya cuando un proceso clave, voy a decir, por ejemplo, el proceso de cobro o pago, qué sé yo, se perjudica, recién ahí es donde dicen, sí, tenían razón. O sea, acá es donde hay que mirar, hay que invertir, hay que construir, ¿no? O sea, sí. Claro, cuando ven que los ingresos empiezan a disminuir, ahí empieza a darse cuenta, tomar la conciencia. Oye, ¿alguien más quiere comentar sobre lo que plantea Alicia? ¿En qué etapa están o qué necesidades ven en su área de integrar la transformación digital? ¿No?
Alicia, ya que estás ahí súper activa, ¿qué es para ti una cultura ágil? Creo que es una cultura que tiene esta capacidad de adaptación a cómo los entornos se van presentando. Ya, muy bien. Bueno, acá traje una definición de agilidad, una cultura de trabajo ágil, como una definición de una mentalidad organizacional, y esa mentalidad se construye y tiene que partir desde el número uno, si es una empresa familiar, o si es una empresa multinacional, o si es una pyme, o si es una startup, pero tiene que partir por la cabeza de su fundador, o de los que toman la decisión. Es una mentalidad organizacional donde se instalan procesos de aprendizaje dinámico en equipos cross-funcionales, y cuando hablo de equipos cross-funcionales son equipos de distintas áreas, pero que conocen lo que hace el otro. Entonces, si una pieza del equipo falla, hay otra pieza que lo reemplaza, y de esa forma no se impacta ni al negocio ni a los equipos. Entonces, y una cultura de trabajo ágil tiene la capacidad de resolver un problema más allá del plan definido. No sé si les ha pasado que de pronto cuando las culturas son más bien rígidas y por funciones se sucede un problema y todos quedan paralizados y no saben cómo resolver el problema porque no había un plan. Acá, en el fondo, una cultura ágil reacciona frente a los problemas en un contexto de incertidumbre, con éxito. Muchas empresas lograron mantenerse a flote en esta pandemia. Nadie había vivido en este siglo una pandemia, nadie estaba preparado para ello, pero muchos equipos lograron descubrir nuevos liderazgos de personas que empezaron a movilizar a otras personas para no paralizar la organización, porque si no, eso se hubiese sido un caos. ¿Sí? Una cultura de trabajo ágil es una mentalidad organizacional que resuelve problemas en un contexto de extrema incertidumbre. ¿Ya? Y acá les quiero hablar sobre un poquito de la mirada de Jeff Bezos. Y él habla de que las invenciones vienen de muchas formas y escalas. Las más radicales y transformadores son aquellas que empoderan a otros para que desarrollen su creatividad para alcanzar sus sueños. Y él tiene una forma de ver la organización que es bien disruptiva, por decirlo en simple, pero también Amazon, si bien hoy día vemos que es un negocio tremendamente próspero, un negocio digital, donde nos resuelve problemas a un clic de distancia, ellos no fueron siempre ni exitosos, cometieron fracasos y además partieron de forma análoga, porque ellos al momento de construir su negocio, Jeff y McKinsey, su ex mujer, hicieron la ruta del cliente, es decir, fueron cliente por cliente en su automóvil para poder entender el flujo de la venta de libros. Y entendiendo ese proceso de venta y haciéndolo ellos mismos, fue donde luego crearon Amazon.com como un servicio de venta de libros online. Y luego fueron agregando categorías en la medida que se volvieron expertos en la venta de libros, entonces agregamos nuevas categorías como los CDs y los DVDs. Sin embargo, un gran salto se lo dieron después de 9 años, en el año 2006, cuando crearon Amazon Web Services, que en el fondo es la plataforma tecnológica que permite que muchas empresas puedan adquirir los servicios tecnológicos de Amazon para poder crear sus propias plataformas en su negocio. Es decir, ellos democratizan el acceso a su tecnología para que otros puedan crear plataformas también. Y luego se preguntaron, bueno, pero ¿para qué vamos a vender solamente libros físicos? Porque no creamos nuestro propio sistema de lectura digital, y crearon Kindle. Luego empezaron a incorporar los audiobooks, los videobooks, y se fueron también a las tiendas de supermercado. Y ya en el 2014 otra nueva inflexión, donde empezaron a trabajar con sistemas inteligentes que permitieran conectar distintos dispositivos que nos hicieran o nos resolvieran problemas. Desde con Alexa tú puedes mantener un diálogo, hasta si tienes sistemas interconectados puedes encender la luz, encender la radio,
o utilizar tu teléfono, o como un dispositivo inteligente que te ayuda como tu asistente virtual inteligente personal. Y en el 2015 crearon las librerías, volvieron al mundo análogo porque pareciera que nosotros los seres humanos también necesitamos volver a tocar. Y luego se fueron a todo lo que es llevar la línea de supermercados también presencial. Entonces, Amazon ha sido una construcción de más de 30 años, donde la visión de su fundador ha sido clave, pero también la construcción de equipos ágiles de trabajo y la tecnología como soporte transversal a la cultura. Entonces, cuando hablamos de Amazon, ellos tienen una misión muy clara que es conocida por todos sus colaboradores, que es ser la empresa que más se centra en el cliente de la tierra. Y si nosotros empezamos a analizar distintas compañías de retail que existen en América Latina, como Mercado Libre, como Grupo Falabella, o como los grupos de retail que hay en el Perú, su competidor ya no es la tienda local, su competidor es Alibaba, o es Amazon, o es cualquier otro que genere escala global. Una de las premisas de la cultura organizacional de Amazon es la obsesión por el cliente, ganar su confianza, mantenerlo, no focalizarse en los competidores, porque finalmente, si uno se focaliza todo el tiempo en los competidores, deja de crear valor, deja de utilizar su creatividad para resolver los problemas de los clientes y empieza a tratar de imitar a los competidores. Otra máxima de Amazon es sentirse dueño del negocio. Cada colaborador siente una responsabilidad hacia el negocio en sí mismo y valoran generar resultados a largo plazo y no los sacrifican por pequeñas ganancias de corto plazo. Y no sé si ustedes han escuchado, no creo que en este grupo, porque este grupo es muy creativo, innovador y disruptivo, pero hay personas que dicen, no, esto yo no lo hago porque no es mi trabajo. Bueno, esas personas en el fondo no entran dentro de la cultura de Amazon, porque la cultura de Amazon es una cultura donde abraza el aprendizaje, donde se trabaja en equipo, donde hay colaboración y co-creación. De hecho, existe un mito en Amazon de que si uno va donde un jefe y le lleva una idea y el jefe te dice, no, está mala, el jefe tiene que escribir un paper de 2 hojas donde le explique al colaborador por qué rechazó su idea. De esa forma, los jefes no matan las buenas ideas de sus colaboradores. Entonces, ellos dentro de la cultura Amazon inventan y simplifican y exigen la innovación e invención en sus equipos y están buscando ideas en todas partes. Dentro de la cultura organizacional de Amazon, los líderes siempre están buscando mejorarse a sí mismos, aprender, tienen carácter fuerte, tienen buena intuición, puede ser porque tienen más experiencia y más conocimiento y más carrete, puedan tener muchas veces la razón, pero siempre están buscando aprender de los otros. Y quinto, buscan dentro de la cultura organizacional de Amazon a fomentar la curiosidad y el aprendizaje continuo. Están buscando perspectivas para desconfirmar creencias. Muchas veces los sesgos inconscientes de las personas o las creencias que uno tiene arraigado en su cultura o desde la infancia pueden de alguna otra manera bloquear procesos de aprendizaje dentro de la cultura organizacional. Entonces, cuando hablamos de un segundo que me falta una lámina. Cuando hablamos de cultura organizacional es muy importante hablar de la mentalidad organizacional. Carol Dweck escribió un libro que se llama Growth Mindset y que hizo un estudio donde puede uno identificar cuáles son las variables que hacen que una persona aprenda dentro de una organización u otra persona se resista al cambio.
cuando hablamos de la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento exponencial plantea de que la inteligencia puede ser desarrollada, en cambio la mentalidad fija habla de que la mentalidad es estática y tiene que ver mucho con la reacción frente a los distintos desafíos que se nos vayan presentando. Si una persona con mentalidad de crecimiento abraza los desafíos, en cambio una persona con una mentalidad fija los evade. Una persona con una mentalidad de crecimiento persiste frente a los obstáculos, en cambio una persona con una mentalidad fija se rinde. Una persona con mentalidad de crecimiento ve el esfuerzo como el camino hacia la automaestría, en cambio una persona con mentalidad fija como algo que no da fruto. Una persona con mentalidad de crecimiento aprende de las críticas, en cambio una persona con mentalidad fija las ignora. Una persona con mentalidad de crecimiento aprende y se inspira del éxito ajeno, en cambio una persona con mentalidad fija lo ve como amenaza. Estos tipos de mentalidad, la mentalidad fija es una mentalidad que se resiste al cambio, en cambio una mentalidad de crecimiento es una mentalidad que está constantemente aprendiendo y se adapta a los distintos contextos. ¿Qué pasa? La mentalidad fija toma la realidad como hechos que no cambian. En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento son personas que están en constante evolución y llegan a generar niveles muy altos de logro. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué mentalidad es con la cual yo me muevo? O tú te mueves, ¿no? Una mentalidad que está abierta al aprendizaje es una mentalidad que se resiste al cambio. Hoy día es muy difícil adaptarse a contextos organizacionales cuando las mismas empresas están cambiando con mucha rapidez. Entonces, algunas dimensiones de la mentalidad de crecimiento son el aprendizaje constante como resultado de la experiencia y la interacción con el entorno, el desarrollar la confianza con los pares, la confianza en los procesos, la confianza hacia la organización, lo que motiva el compromiso, la adaptabilidad, y esta adaptabilidad tiene que ver con una combinación entre flexibilidad y versatilidad. Y algunos aspectos o rasgos de alta versatilidad son la resiliencia, es decir, que frente a los fracasos o situaciones complejas no se rinden, la visión de largo plazo, la atención y el foco, las competencias a desarrollar y entender qué competencia se tiene que desarrollar para ser mejor en su área, y la autogestión y la autocorrección. ¿Sí? También otras dimensiones de la mentalidad de crecimiento tienen que ver con la proactividad, con las relaciones humanas y el foco de las personas, con la visión de largo plazo, la colaboración, esta máxima de que no, yo no colaboro porque es mi trabajo y la verdad es que me costó mucho tiempo y no voy a compartirlo porque es la mejor forma de proteger mi rol dentro de la organización. Eso ya no se da. O sea, hoy día las personas tenemos que colaborar para sacar adelante proyectos más grandes, más ambiciosos, que están ligados a los procesos de transformación organizacional. ¿Alguna tiene algún comentario? ¿No? ¿Preguntas? Bueno. O sea, acá les traje un ejemplo que es paradójico, pero fíjense que previo a la pandemia, el Parlamento inglés, uno de los parlamentos más antiguos del planeta, tuvo que romper su tradición de 700 años de reuniones tradicionales en su parlamento y empezar a desarrollar sesiones vía Zoom. Y eso pasó en todos los congresos y parlamentos del mundo.
pero fueron 700 años en que las personas no se cuestionaron el proceso y siguieron haciendo las cosas como se venían haciendo hace 700 años. Hasta que llegó una pandemia que vino a cuestionar el modus operandi en que estábamos haciendo las cosas y mostrarnos que habían tecnologías a disposición que existían hace más de 10 años y que no eran utilizadas por nosotros. ¿Sí? Y aquí les traigo unos ejemplos de datos, porque hacia diciembre del 2019 habían 10 millones de personas conectadas a diario en Zoom, en un planeta donde hay más de 7 billones de personas. En mayo del 2020, es decir, 6 meses tras haber iniciado la pandemia, había 300 millones de usuarios conectados, es decir, 30 veces creció la penetración de Zoom en un corto periodo de tiempo. Y finalmente, esta disrupción que produjo la pandemia nos obligó a adaptarnos a nuevas formas de hacer las cosas. Si uno se plantea, los dispositivos existían, los dispositivos tecnológicos existían, pero nosotros no los queríamos usar. Pero esos dispositivos finalmente nos permitieron dar continuidad operacional. Hoy día sabemos que, o por lo menos lo que dicen las noticias, en Perú están pasando muchas situaciones complejas en el ámbito político, y por lo tanto hay temas de seguridad involucrados. Entonces, ¿qué mejor que estar hoy día compartiendo, aprendiendo de forma digital a través de un espacio virtual que es seguro? Estamos viviendo disrupciones en todas las industrias y en todos los negocios. Un ejemplo de lo simple fue la disrupción que tiene que ver con la transformación de patrones de comportamiento del cliente para adoptar una nueva tecnología que es mucho más amigable, simple y atractiva. Y eso fue lo que pasó. Seguramente cada uno de ustedes utilizó un Nokia en el pasado, y resulta que de pronto aparece un iPhone con una pantalla touch, donde finalmente desplaza en el año 2007 al Nokia, y hace que esa empresa pierda su valorización y posicionamiento en el mercado. Es comprada a un valor muy bajo por Microsoft, y donde Apple se posiciona y se consolida en una nueva categoría que son las telecomunicaciones. Y mucho más que telecomunicaciones, porque es la integración de distintos sistemas donde se digitalizan muchos productos que si nosotros los compráramos por lo demás, saldrían cientos o miles o millones de soles. Entonces, es fascinante ver cómo hoy día las industrias tradicionales que conocemos están transformándose. La industria del transporte, del comercio internacional, del petróleo, de la manufactura, la industria inmobiliaria, el turismo y entretención, y catering, la industria financiera y automotriz, se están transformando y utilizando estas tecnologías para romper la barrera de lo posible. O sea, hace 20 años uno se imaginaba que los vuelos espaciales iban a ser solamente liderados por la NASA, y hoy día están siendo liderados por el sector privado. El comercio electrónico, que muchos comercios se resistieron a adoptar las tarjetas de pago primero, y luego a digitalizar sus canales a través de retail online, hoy día es una máxima. O sea, no puedes estar fuera de los canales digitales. La electromovilidad, yo sé que en América Latina cada país está en distintas fases de desarrollo, y hay algunos donde la digitalización ha penetrado con más fuerza, hay otros que han penetrado más lento, pero sin duda alguna es la dirección en que se está moviendo el mundo, y finalmente, como mencionaba al principio de la clase, es la penetración del Internet y la democratización del Internet lo que va a permitir que esta velocidad de automatizaciones y digitalizaciones se generen
en las distintas industrias que hoy día estamos conociendo. El mismo tema de los deliveries, cómo distintas empresas empezaron a combinar la industria de los restaurantes con las industrias de la distribución, y entonces se llevó el alimento a un plano mucho más simple a través de la distribución online de los alimentos, y en fin, estamos viendo transformaciones en todas las industrias y no podemos ser ciegos, porque tarde o temprano va a llegar y va a golpear al mercado. O sea, acá les traigo un ejemplo para poder dimensionar el impacto que hoy día está teniendo la cuarta revolución industrial en los negocios, en las culturas organizacionales, en la forma en que entendemos hoy día el mundo. Esto es un pequeño video de 3 minutos que se lo voy a poner. El video es mucho más largo, dura 11 minutos, después si quieren con gusto les comparto el link del video más largo, pero es para entender estos procesos de transformaciones que son mucho más grandes, y es por eso que yo dije, vamos a hablar de transformación digital, y lo vamos a hablar desde las primeras etapas. Tiene que ver con la modernización, con la transformación, con la creación de nuevos negocios, con la mentalidad organizacional que se requiere, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de líderes adaptativos que conduzcan el cambio, porque estos procesos de transformación digital fallan precisamente por liderazgos, por darle mayor importancia a la tecnología que a las personas, y por altas expectativas a proyectos que no han sido probados. Es como pensar en grande, pero empezar a ejecutar en pequeño. Esa es la máxima de la agilidad. Acá les muestro este videito. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to use something to transform cities, to make it more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with a World in Motion and First Robotics, trying to encourage the students from 3rd grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. This ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems,
we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. The original. ¿Qué les pareció el video? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? Súper interesante, porque la verdad nos muestra cómo ha sido el crecimiento y a lo que estamos apuntando ahora con todo lo de la tecnología. Súper interesante. Igual si nos lo puedes pasar el video que es más largo, sería genial. Sí, de todas maneras. Se los voy a mandar ahí a los coordinadores de la universidad para que se los incorporen en su plataforma. Pero más allá de eso, es como que de pronto uno se mueve en dimensiones más pequeñas, o el radio de lo que vemos es más pequeño, y entonces la invitación que les hago es como ampliar esa perspectiva, porque hoy día en tiempo real están pasando cientos de miles de cosas en torno al desarrollo tecnológico, desde la biotecnología hasta la robótica, hasta el desarrollo aeroespacial, hasta el sistema energético. O sea, de alguna otra manera, cómo nosotros que estamos liderando procesos de cambio dentro de la organización, podemos ampliar nuestra mirada para ir siempre un paso más adelante de lo tradicional. O sea, cada empresa tiene su propia velocidad y no podemos pedirle a una empresa de pronto muy análoga, familiar, que desarrolle un pensamiento disruptivo, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es que los líderes que están en el fondo jineteando estos procesos de transformación tengan una visión mucho más amplia para persuadir a quienes toman las decisiones también. Muchas veces nos encontramos con estructuras rígidas, pero también a ellos hay que ir mostrándoles espacios, mostrándoles caminos, mostrándoles alternativas posibles para que vayan habilitando los recursos para que puedan suceder estos cambios. Una de ustedes, Alicia, hablaba principalmente de que antes de entrar siquiera al proceso de modernización dentro de la transformación digital hay que crear una concientización, es decir, que les haga sentido de que hay que hacer lo que hay que invertir y que no tengan que pasar problemáticas que empiecen a generar fricción con los clientes como para que la organización se dé cuenta de que es la dirección que hay que tomar. Y para eso hay que estar preparado y diseñar esas conversaciones y poder empezar a persuadir a lo mejor a aquellas personas dentro de la organización que sí tienen el poder de toma de decisión. Y claramente nos vamos a encontrar con personas resistentes al cambio. Es así, finalmente gestionar el cambio es la maestría de liderar equipos, de liderar personas, de conducir a las organizaciones hacia modelos más flexibles. Entonces, acá les traigo algunos ejemplos, que es el ejemplo de Cisco, y ellos tienen distintos desafíos de negocio. ¿Y por qué les traigo estos ejemplos? Porque en el fondo tenemos que mirar a empresas que ya están en otras ligas, que se han hecho las preguntas de cómo pienso a escala, cómo automatizo los procesos, cómo invierto mejor en las capacidades de mis colaboradores. Entonces, en el fondo, sí, ¿queremos ver el vaso un poquito mejor o queremos verlo como hacia dónde hay que moverse o a quiénes hay que mirar para aprender más rápido y de alguna otra manera ir haciendo la escalera que se aplique a mi propia organización? Entonces, por ejemplo, Cisco ha identificado una serie de necesidades del negocio, como por ejemplo, que falta talento clave con habilidades críticas en software o desarrollo de software, datos, ciencia. Y ese problemática no lo tiene solamente Cisco, muchas empresas también lo tienen, no hay otras empresas tradicionales o más familiares, que pueden ser grandes, pero no lo han visto como una necesidad, hasta que les hace sentido de que clientes más pequeños que han implementado nuevas tecnologías y nuevas habilidades en su negocio empiezan a crecer más rápido. Segundo, las tecnologías y las industrias están cambiando muy rápido. Y por lo tanto existe la necesidad de actualizar nuestras habilidades. Entonces, ¿qué tanto nosotros comprendemos hoy día la realidad que estamos viviendo
y qué tan preparados estamos para las nuevas transformaciones que se vienen. Entonces nosotros tenemos que también trabajar mucho en leer, en abrir mundos, en abrir mentes, en ser curiosos, en tratar de buscar información, porque es un repertorio conversacional que nos va a abrir posibilidades. Tercero, la necesidad de que los equipos y sus líderes se desarrollen continuamente para mantenerse competitivos. O sea, el aprendizaje no es estático, es continuo, y las empresas, tanto las empresas como los colaboradores, tienen la responsabilidad de actualizarse. Y también el estar constantemente perfeccionando y recapacitando, porque a lo mejor muchos ven la salida de que sacar talentos de la organización porque necesitan atraer nuevos con nuevas habilidades, pero también ese talento trae una experiencia al que dejamos, al que ya a lo mejor no maneja las habilidades tecnológicas. Entonces hay que preguntarse, ¿se puede recapacitar a talentos para que ocupen nuevas funciones? Por ejemplo, he visto algunos casos en bodegas de algunas empresas metalúrgicas o en bodegas de algunas empresas mineras, donde personas que llevaban, no sé, los inventarios de forma manual y hacían tareas operativas en las bodegas mismas, hoy día han aprendido a manejar software para poder llevar un seguimiento de los procesos, llevar como los inventarios, y de alguna otra manera todo este trabajo que hacían de forma manual se recapacitaron y lo hacen de forma digital. Pero por ejemplo ahí es tremendamente importante identificar si esas personas, primero, tienen una mentalidad de crecimiento que quiere seguir aprendiendo, o una persona que es resistente al cambio. Una persona resistente al cambio, ni por más que tú le ofrezcas recapacitarla, va a adoptar esa nueva habilidad. Ahí está. Cisco habla de factores diferenciadores de un buen equipo de trabajo. Y acá hay algunos testimonios de las personas que trabajan en Cisco, como por ejemplo, tengo la oportunidad de usar mis fortalezas todos los días en el trabajo, es decir, su talento es reconocido. Segundo, mis compañeros lo respaldan. Y también, tercero, se encuentran con personas que comparten sus valores en común. Entonces se sienten bien, son estimulados psicológicamente, emocionalmente, intelectualmente para crear valor dentro de la organización. Y eso tiene que ver mucho con el liderazgo y darle los espacios a los equipos para que se desarrollen, y que cada persona tiene un rol importante, y que también es relevante reconocer los logros del equipo. También acá podemos ver cómo en el fondo Cisco gestiona su talento organizacional y tiene su plataforma para los colaboradores y para los líderes que lideran colaboradores. Por ejemplo, así como quien tiene una empresa tiene un e-commerce y quiere comprar distintos productos, acá está la plataforma de servicio a los colaboradores, donde, por ejemplo, el colaborador puede tener acceso a su navegador de carrera, ver las posibilidades de nuevas vacantes laborales al interior de la organización para poder seguir creciendo dentro de la organización, las recomendaciones de rutas de aprendizaje según las necesidades que tenga cada colaborador, planes de sucesión en el caso de que la persona sea ascendida o se retire de la organización. Se hace una planificación estratégica de las necesidades de talento según áreas, comunidad, porque son empresas también tan grandes, con tantas locaciones en distintas ciudades y países del mundo, que se crean comunidades digitales según intereses, áreas, funciones. También los incentivos que entrega la organización para el desarrollo de los talentos, todo lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño, el generar el engagement y participación del equipo,
y toda la inteligencia colectiva que el equipo genera hacia la organización. ¿Sí? Súper poderosa esta plataforma, donde además entregan métricas, donde el talento puede ver cómo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de desarrollo, y ver todo dentro de una matriz donde la persona puede tener opciones de desarrollo de carrera. ¿Sí? Es hacer visible conversaciones que muchas veces son invisibles y que las hacen 7 personas para definir quién asciende o quién no asciende. Para ello, para poder llevar a cabo este diseño de plataforma que permitiera potenciar a los equipos de trabajo, se tuvo que desarrollar un cambio de mentalidad al interior de la organización. Pasaron de la mentalidad individuo a la mentalidad de equipo. Pasaron de las jerarquías o estructuras rígidas a redes de trabajo colaborativo al interior de la organización. De la evaluación de los gerentes a generar conexiones con los gerentes para aprender de dónde están las debilidades. Y pasaron del concepto de gerente o supervisor al líder. Es distinto cuando un gerente o un supervisor tiene el respeto de sus colaboradores por la función, versus que tiene el respeto porque moviliza e inspira y genera cambios dentro de los equipos de trabajo. ¿Alguno tiene alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, vamos a hacer una breve pausa de 5 minutos para que aquellos que quieran buscar agua, buscar un café, ir al baño, nos vemos en 5 minutos más, a las 22:35. ¿Ya? Listo, gracias.
Ahora vamos a hablar sobre el caso de Google. Quisiera como también abrir el espacio para que alguien comente, haga preguntas o alguna reflexión. ¿No? Bueno, vamos a hablar del caso de Google. Google plantea que su misión es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y Google plantea que la cultura organizacional es mucho más relevante que la tecnología, y que para ello, para poder generar innovación y para generar el impacto a escala que ellos han logrado a nivel mundial, necesitan crear las condiciones para que esta creatividad y esta innovación emerja, y eso se da por la cultura, por los espacios de trabajo, por las condiciones que tienen los colaboradores. Entonces, Google tiene 4 fundamentos en su cultura organizacional. Primero, la curiosidad. Segundo, operan como una agencia pequeña. ¿En qué sentido? Grupos pequeños resuelven desafíos, problemáticas, proyectos. Tercero, colaboración. Y cuarto, toma de riesgos. Sin riesgo no hay innovación. Dentro de la curiosidad y dentro de estos 4 fundamentos, el espacio físico cuenta un rol muy importante. Primero porque busca fomentar el juego, romper con las rutinas y busca inspirar el pensamiento innovador. Busca que a través de fomentar el liderazgo de las personas, al igual que Amazon, trata a sus colaboradores como propietarios de la organización. Invita a que sus colaboradores se hagan preguntas y desafíen el status quo, y que las ideas son compartidas hacia toda la organización. Buscan promover la transparencia y la confianza como un activo propio de la cultura organizacional. Dentro de los valores de la curiosidad está la exploración, fomenta mucho la experimentación, el preguntar, el jugar, incluso entregan presupuesto para que las personas hagan experimentos y se atreven a desarrollar proyectos nuevos. Otro fundamento de la cultura organizacional de Google es el operar como agencia, donde se empodera a los colaboradores a que tomen la iniciativa, a que resuelven problemas, a que creen soluciones. Y está este concepto que es el Google Haste, que se refiere a honrar la voz de los colaboradores, donde se genere transparencia y confianza hacia los equipos y la organización, donde se enfrenten las situaciones donde hayan problemáticas y donde también utilicen la data para priorizar y resolver problemas. En Google la cultura hay mucho ingeniero y hay muchos datos. Cada vez que nosotros en el fondo utilizamos el buscador de Google, vamos incorporando nuestros datos de búsqueda. Y por lo tanto ellos administran esa información cada vez que utilizamos el de las rutas de automóviles, o utilizamos el explorador satelital de Google, vamos dejando nuestros datos. Pero un concepto interesante es que ellos promueven e invitan a sus colaboradores a que entreguen 20%
de su tiempo en el desarrollo de nuevos proyectos. ¿Y por qué? Porque de repente la rutina también mata la creatividad de los colaboradores. Entonces, eso invita a que los colaboradores aprendan áreas nuevas, se interesen por lo que hacen otros colaboradores, desarrollen nuevas habilidades, rompan los silos y de alguna otra manera se empiecen a conectar entre personas, y obtengan información sobre desafíos más amplios. Yo he estado varias veces en Google, en Silicon Valley, he trabajado mucho asesorando empresas en América Latina, en desarrollar culturas más creativas, y nos reunimos con distintos vicepresidentes, y es muy interesante porque uno entra y empieza a respirar la cultura. O sea, por ejemplo, en Silicon Valley hay muchos restaurantes dentro de las oficinas de Google. El pensamiento latino del director de la empresa latina dice, oye, pero ¿cuánto saldrá el gasto en alimentación? O, pero si acá se juntan a tomar café las personas y no están produciendo. Porque claro, hay muchas estaciones de café donde las personas finalmente se conectan con otras, porque es tan grande la empresa, a través de un café. Entonces fomentan esas pequeñas instancias de conversación en el entorno laboral para que hagan redes internas dentro de la empresa. Y ese momento del café también genera otro tipo de valores agregados a la cultura organizacional, que tiene que ver con la colaboración y romper la barrera de los silos. Pero para la cultura latina, que estamos como mucho más atrasados en entender esas dinámicas del comportamiento humano, juzgamos como baja productividad esa hora del café. Después, la colaboración. Bueno, para ello, este fundamento busca que los equipos compartan, se conecten, se creen sinergias, y hacen reuniones semanales, reuniones mensuales con distintos actores según un flujo, un ciclo de planificación, y donde se busca ampliar la red de talento interno, es decir, que personas claves dentro de la compañía incorporen una nueva perspectiva a la conversación. Y de esa manera otros aprenden. Y eso permite ir conectando a personas de distintas áreas dentro de la organización. Los espacios de reunión, que además, por lo demás están todos automatizados, o sea, si uno necesita utilizar una sala de reuniones, no se encuentra con que la sala está ocupada, sino que en el fondo hay hasta plataformas digitales que te permiten decir qué reuniones están disponibles, por cuánto tiempo, y si la sala de reunión no tiene movimiento y estaba agendada, se desbloquea en el caso de que durante los primeros 10 minutos no haya movimiento dentro de la sala. Ese nivel de sofisticación tiene la gestión, y son las mismas personas que utilizaron su 20% del proyecto para generar una solución de fricción interna en la cultura organizacional, porque pasaba que habían salas de reuniones limitadas, y entonces de pronto salas no se utilizaban, pero otras personas no podían utilizar la sala porque no se desocupaba, y entonces crearon un sistema automático para desocupar las salas que no se utilizaban en tiempo real. ¿Sí? En el fondo, ellos buscan que estos espacios atraigan a las personas, mezclan personas y además se generan soluciones cruzadas. Cuarto, otro fundamento de la cultura organizacional de Google es el concepto de seguridad psicológica. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es la seguridad psicológica? Bueno, aquí creo que en América Latina hay mucho trabajo por hacer con este concepto, principalmente porque tiene que ver con la sensación que tienen los colaboradores que al momento en que cometen algún error o plantean un punto de vista o quieren aportar con una idea,
o alguna inquietud, no van a ser castigados o humillados públicamente por el resto de los colaboradores o por sus jefaturas. Entonces, esa seguridad psicológica hace que los colaboradores sean muchísimo más comprometidos y sean muchísimo más productivos, porque saben que no hay un castigo frente a la falla. Entonces, entendiendo también las dimensiones de falla, es distinto fallar diminutamente que fallar como temas que en el fondo puedan ser intencionales, ¿no? Pero en el fondo, esta seguridad psicológica hace que las personas no tengan miedo a pensar en grande, a soñar en grande, a que puedan experimentar, hacer ensayos. Por eso también, así como los ejemplos que les mostré a Amazon, Cisco, Google, ellos abrazan esta cultura y la mentalidad de agilidad, esta mentalidad de experimentar, de trabajar en equipos cross-funcionales, con liderazgos horizontales, donde se adaptan a las circunstancias, a las situaciones de cambio. Sí, claramente también, en empresas tan grandes como Google, también han fracasado o han tenido proyectos fallidos que no han resultado, pero que a la luz de estos proyectos fallidos han desarrollado nuevas tecnologías, como por ejemplo el Google Balloon, que buscaba iluminar con internet a través de un globo aerostático, o temas como de los primeros autos autónomos, a lo mejor no funcionaban tan bien, han tenido una serie de accidentes, principalmente porque no han sido capaces de detectar aquellos comportamientos humanos que son impredecibles. Entonces, de cada proyecto, sí, hay proyectos exitosos y hay proyectos fallidos, pero los proyectos exitosos siempre han tenido una falla previa. Y ellos tienen un laboratorio de innovación que se llama Google X, donde están pensando a 10, 20, 30, 40, 50 años más adelante. Entonces, hoy día las empresas tienen desafíos que son operacionales, volviendo a nuestro tema central de la transformación organizacional, pero también es necesario tener esos tiempos para pensar acerca de lo que se viene, acorde a la industria en que cada uno está, y entendiendo también cómo se están transformando las industrias, y entendiendo estas nuevas tendencias, como por ejemplo si trabajo en la industria minera, entender de que hoy día la sustentabilidad, los objetivos de desarrollo sustentable, todo lo que es la incorporación de nuevas tecnologías, todo lo que son la huella de carbono, todo lo que son las comunidades rurales, son elementos que se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer estos nuevos diseños organizacionales. Y por lo tanto, sobre todo en América Latina, tenemos tremendos desafíos de transformación cultural en las empresas. Y poder desarrollar estas mentalidades más creativas, que piensen fuera de la caja y que ayuden a las organizaciones a avanzar más rápido en estos procesos de transformación. Por ejemplo, acá les traigo unos datos de cómo la seguridad psicológica en Google impacta en los resultados de la empresa. Por ejemplo, aquellos equipos que sienten una mayor seguridad psicológica tienen mejores resultados en las ventas y en sus objetivos comerciales que aquellos equipos que no sienten seguro. Y fíjense la diferencia, performan 17% más en las ventas aquellos equipos que viven la seguridad psicológica versus los que no la tienen. Y también Amazon
tuvo que aprender de sus fracasos. O sea, ¿alguno de ustedes sabía que Amazon alguna vez lanzó un celular o un dispositivo móvil inteligente para hacerle la competencia a Apple? No. Bueno, fue uno de los proyectos fracasados de Amazon. Y de alguna otra manera también Amazon ganó inspiración de su marketplace, que hoy día es gigante, pero observando también cómo operaban los comercios en la calle, donde había un montón de productos que la gente consume, y era cómo hacemos que esta compra sea tan fácil, tan accesible, y donde otros distribuidores puedan vender. Ahí está nuevamente el concepto de plataforma que yo les mencionaba al principio de la clase, que voy a volver para atrás, con este gráfico que me gustaría que lo retengan muchísimo. Vuelvo para atrás. Uy, ¿dónde quedó este gráfico? Un segundo. Este. ¿Cómo nosotros nos podemos imaginar un esquema de plataforma en el negocio en que hoy día estamos? ¿Lo ven posible o no lo ven posible? El modelo plataforma tiene una lógica donde captura a la empresa mucho valor, pero también tanto sus clientes como sus proveedores y los distintos jugadores del negocio, que son parte de esta cadena de valor, también capturan muchísimo valor. Y ese es el concepto de plataforma que hoy día han liderado Amazon, Facebook, Google y todas las plataformas tecnológicas, porque finalmente proveen servicios. Y muchos pymes y proveedores pueden distribuir sus servicios a bajo costo ahí, generando transacciones directas y capturando mucho valor. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos trabajar en un esquema de plataforma? Nuestro negocio pueda trabajar en un esquema. ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? ¿Es una visión que hace sentido o no hace sentido? Vamos a seguir. Entonces, ya para ir cerrando la clase, hemos hecho un viaje con muchos conceptos nuevos en torno a los procesos de transformación organizacional y liderazgo adaptativo, donde hemos visto casos de empresas que a lo mejor vamos a percibir lejanas. Pero también es importante desarrollar una visión en grande y ambiciosa para buscar siempre los mejores ejemplos de quienes lo han hecho bien. Y luego buscar los ejemplos más locales, ejemplos más latinos que de alguna otra manera se están encaminando. Una compañía ejemplar en América Latina que tiene muchísimos procesos automatizados, que tiene una plataforma de gestión de colaboradores, pero ya a otro nivel, es Grupo Sura. Para mí es una de las empresas que lidera los estándares en América Latina y que hay que mirar. Y ya para ir cerrando y concluyendo esta sesión, el principal activo de hoy día, o que hoy día tiene una organización, es su agilidad para transformarse utilizando tecnologías para multiplicar su capacidad de responder a un mercado emergente de consumidores hijos de la pandemia. Nuestra empresa está siendo lo suficientemente ágil para abordar las necesidades que hoy día estos clientes están teniendo. Están utilizando las tecnologías para poder multiplicar sus capacidades. Estoy conociendo las necesidades de este consumidor post-pandémico, más allá de la experiencia personal que cada uno de nosotros pudiésemos haber vivido en esta pandemia. Entonces,
las áreas de persona tienen tremendos desafíos de hoy día subirse a la mesa de toma de decisión. El rol de los equipos de personas tomaron funciones estratégicas para mantener la continuidad operacional de las empresas y tuvieron que ser tremendamente adaptativos para poder mantener la operación, porque sin personas, en un contexto tremendamente análogo, donde habían funciones muy departamentalizadas y funciones muy dependientes de la experiencia humana, había que mover a estas personas y lograr generar esta continuidad operacional. O sea, hoy más que nunca, los equipos de personas tienen la posibilidad de posicionarse de una forma distinta dentro de las organizaciones. Y otro desafío muy grande que tienen las empresas es el hipercomunicar. Hipercomunicar porque hoy día estamos viendo también otro tipo de situaciones complejas que tienen que ver con el comportamiento humano, que es el estrés, el burnout, el encierro, la carga laboral, el estrés de aprender cosas nuevas, también está llevando a muchas personas al burnout, que hace que se generen desconexiones con respecto a los compromisos organizacionales, y eso hace que las personas dejen de rendir lo que rendían por un factor netamente psicológico, y es ahí donde este concepto de seguridad psicológica, de que la persona va a tener el apoyo de la organización más allá de las situaciones o el contexto de cambio organizacional, es clave para que en el fondo la organización se mantenga competitiva en el mercado. Como resumen, ya para ir cerrando esta sesión, revisamos los distintos conceptos o etapas del proceso de transformación digital y transformación organizacional. Hablamos de los desafíos que hay de hacer una transición del modelo habitual al modelo de predicción de datos, y para eso se necesita la palanca de las tecnologías. Hablamos sobre por qué fallan estos procesos de transformación digital. Hablamos sobre de qué forma algunas compañías exitosas han instalado culturas centradas en el aprendizaje, culturas con una mentalidad de crecimiento, que se adaptan a las necesidades del entorno. Hablamos sobre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, y qué elementos integran cada una de estas mentalidades, y cómo es relevante empezar a cultivar la gestión del cambio dentro de las organizaciones. Así que, bueno, hicimos un recorrido bien interesante en distintos temas asociados a los procesos de transformación. Vimos este video que nos llevó a soñar mucho más en grande y ambicioso sobre procesos de transformación macro que están viviendo las distintas industrias. Y nosotros hoy día estamos acá en América Latina viviendo cada uno las complejidades en su propia pyme, en su propio negocio o en la empresa que trabaja, pero estamos inmersos en un espacio mucho más grande, donde estamos a un clic de distancia de las oportunidades y de creación de valor y de marcar la diferencia, ya sea generando soluciones a los clientes, pero también generando un impacto positivo en la sociedad. Así que los voy a desafiar a que se sigan planteando nuevas preguntas, los voy a desafiar a que sean curiosos, los voy a desafiar a que estén en constante aprendizaje, porque aquellos que están adelante de la organización van a tener la posibilidad de liderar procesos de cambio o ascender mucho más rápido que aquellos que están abrazando el status quo. Así como decía Charles Darwin, la inteligencia es la capacidad para adaptarse a los cambios. O sea, ahí está el desafío que tenemos nosotros las personas. Así que bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios. Ya son las 9 de la noche allá en Perú, para mí son las 11 de la noche, así que más que feliz de recibir preguntas, o si no, ya liberarlos para que se vayan a compartir con sus familias.
No, todo bastante claro por mi lado. Muchísimas gracias más bien, Bárbara. De verdad que ha sido un recorrido bien interesante con muchos conceptos y sobre todo con, como tú dijiste, mucho por reflexionar, ¿no? Me quedo con mucha reflexión de cómo, de qué es necesario, cómo ajustar también, cómo se necesitan transformar las culturas organizacionales para poder entrar en estos nuevos desafíos, ¿no? Procesar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, que tengan... Luz, ¿quieres decir algo? Sí, el contenido me pareció muy bueno, fue muy fácil de entender. Me ha agradado mucho la clase porque nos da una visión nueva y fresca para interiorizar todo lo que hemos estado aprendiendo. Hay muchísimas cosas también para aprender. Y me gustó muchísimo tu metodología y la forma para compartir los contenidos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz. Me alegra mucho que, a pesar de la hora, hayas disfrutado la clase. De igual manera, Bárbara, muchas gracias. Estuvo muy bueno. Gracias. Y ha sido una clase súper enriquecedora y muchas gracias por toda la información que nos has brindado el día de hoy. Muchas gracias, Ángela. Gracias por su participación, que tengan muy buenas noches. Bueno, voy a compartirles la presentación al equipo de la universidad para que se las haga llegar y las incorpore en la plataforma. ¿Ya? Bueno. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.